En una sociedad cyberpunk, establecida en todos sus aspectos, podrían ocurrir cosas muy extrañas. Si bien llevamos décadas de exploración en ese mundo imaginario, que quizá tengamos a la vuelta de la esquina, adentrarse un poco en ello podría conducirnos a planteamientos aún más profundos y sobrecogedores. Aunque en realidad, no todo tendría que ser algo monstruoso y repugnante. Al menos, no para nosotros. El presente siempre es una trampa para mirar hacia el futuro. Estando en la comodidad de nuestra realidad actual, miramos los probables cambios de nuestra humanidad, incluso a los menos radicales, con cierto miedo, cuando no, con verdadero terror. El mundo cyberpunk es algo que, sentados en nuestros sillones, puede causarnos vértigo y angustia. Todas esas transformaciones, esa pérdida de humanidad, o de lo que llamamos humanidad, sentimos como si nos enrareciésemos antes de desaparecer en una nada que significa para nuestras almas una pérdida universal. Pero esta percepción la tenemos desde nuestro particular punto de vista. En ningún momento nos ponemos a pensar en los individuos que formarían parte de dicho futuro. Quizá ellos sean mucho más felices que nosotros. Quien esté dispuesto al cambio necesariamente ha de sentir en dicho cambio algo que desea, algo que en el fondo le haga feliz. El resto, simplemente iremos acabando nuestras vidas, quizá sin jamás enterarnos del hecho irremediable de que, como forma de humanidad, desapareceremos. Las calamidades que hemos dibujado de una sociedad cyberpunk implican necesariamente, como elemento de su singularidad, la miseria en las clases bajas y periféricas, la pérdida de su libertad en manos de las megacorporaciones, el abandono social que implica la desaparición casi absoluta de todo entramado político y estatal. Y le tenemos miedo a eso. Sin embargo, contamos hoy mismo con ese tipo de situaciones en una gran cantidad de países y, en general, nos comportamos con normalidad conviviendo con ello. Nadie puede decirnos con toda certeza que quizá una era cyberpunk para dicha humanidad sea en realidad su era dorada. El liberalismo o el anarquismo libertario quizá entrañe cierto caos moral y social que nos perturba, pues si no hay un ente rector y tu libertad acaba donde comienza la del otro, no habrá límites en cuanto a lo que se esté dispuesto a dar en un mundo donde llegue a desearse lo ilimitado. Y esto que a nosotros puede resultarnos estremecedor, quizá para los seres humanos del futuro sea una vida incomparable. Quizá llegue el momento en el que el horror de los extremos en el ser humano sea superado. Nadie puede asegurarnos que no sería un sistema mucho más feliz que el actual. Al menos sería un sistema en el que las tensiones psicológicas y las pulsiones vitales de nuestro organismo adquirirían dimensiones cósmicas. En lo personal, veo muchas razones para creer que así podría ser. Siempre advierto detrás de todas esas transformaciones radicales algo muy cercano a la magia y a la sensualidad de lo artístico. Desde luego, los traumatismos que derivarían de todos esos saltos extremos son cosa con la que nuestros descendientes tendrán que arreglárselas. Pero hay algo que sabemos ya, que siempre lo hemos hecho. Y esto es lo que me mueve hoy a la reflexión. Hablo de algo que ha formado parte de la humanidad desde épocas milenarias y que de algún modo quedó sistematizado precisamente cuando uno de sus componentes adquirió una preeminencia importante en el fulgor de la Grecia antigua, y que ha marcado radicalmente nuestra historia hasta el día de hoy. Me refiero a la eterna contradicción entre logos y pathos, entre razón y sentimiento,
entre la lógica y la emoción. Dicho en un ejemplo quizá más reciente en nuestra historia, entre el romanticismo y la ilustración. O, para ya hablar de nuestros días, la contradicción que nos conmociona entre la lógica racional y lo que llamamos cultura postmoderna. Como vemos, dicho tándem entre lógica y sentimiento nos ha acompañado siempre desde que aparecieron de modo dialéctico en nuestra historia. Arte, religión, moral, incluso la ciencia, incluso hoy más que nunca la política, deben su sino a dicha dialéctica. Casi cada cosa que forma parte de nuestra civilización se ha originado en dicha contradicción. Cosas de ambos lados de la balanza han nacido para frenar y controlar el desarrollo de su contraparte. El ser humano, hasta ahora, se ve condenado a sus impulsos primitivos y a su luminosa lucidez. Y esto se debe a una razón fundamental, a su cuerpo, es decir, el centro dimanador de toda realidad inmediata y social, su composición bioquímica, su fisiología, su maravilloso sistema hormonal, como resultado de su evolución desde tiempos inmemoriales, generan las corrientes de lo apasionado y lo racional. Ambos aspectos arraigados en el cuerpo humano no han tenido más remedio que cohabitar, anularse, reforzarse y encontrar a veces algún punto de equilibrio. Y así, a lo largo de los siglos, se dio forma a nuestro mundo, en el que dicha contradicción irremediable por hallarse en un organismo que no podemos controlar es la forma adaptada de nuestra realidad. Eso, en tanto el cuerpo humano siga siendo humano, pero sobre todo, en tanto el cuerpo humano siga siendo la norma de una población. La pregunta que me planteo ahora es la siguiente. ¿Qué ocurriría con la vieja contradicción entre logos y patos en una realidad muy probable en la que dicho cuerpo humano, dicho sustrato orgánico dimanador de la realidad, sea invadido de modo voluntario o no por estructuras cibernéticas? Supongamos la implantación de un chip de memoria en el hipocampo de un ser humano cualquiera. Supongamos que hemos creado todo un sistema informático con un lenguaje de programación definido mediante el cual establecemos una comunicación directa entre los patrones neuronales de dicho sector cerebral y el chip de memoria, a través de sondas internas. Lo que tenemos es una estructura lógica, una interfaz digital invadiendo traumáticamente un órgano, en este caso el cerebro, un órgano cuya funcionalidad obedece a un sistema de neurotransmisores químicos, como la oxitocina, que regulan los procesos del recuerdo a un nivel emocional importante. El chip en cuestión podría quedar totalmente desligado de todo efecto químico del neurotransmisor. El recuerdo podría carecer de cosas fundamentales en nuestra vida, como el apego. Si hablásemos de un sujeto que por las razones que sean ha perdido la memoria de sus seres queridos. De ser así, entonces los recuerdos en esos nuevos seres humanos se convertirían en meras imágenes que apelarían a reacciones enteramente lógicas. Por ejemplo, el recuerdo de un hijo quizá ya no desencadenaría un proceso emotivo tan importante como el amor, sino que daría como resultado una simple conexión lógica entre el sujeto progenitor y sujeto engendrado. ¿Y esto qué podría implicar? Podría implicar que para generar una relación paterno-filial tendríamos que estructurar mediante otra especie de programación una cantidad específica de comportamientos mecánicos destinados a una apariencia, a un fingimiento de algo que hemos conocido desde hace mucho tiempo como las relaciones naturales entre padres e hijos. Pero este ejemplo, que sería un drama en sí mismo, al menos a mi parecer, no es el verdadero problema al que nos enfrentaríamos. Creo que el verdadero problema radica mucho más allá de la mera posibilidad de poder o no poder restablecer la emotividad en unas relaciones desnaturalizadas por la transhumanidad.
sino en que estaremos ante la situación de poder elegir entre una emotividad fingida, con el gasto de energía y dinero que ello supone, o no. Ciertamente, esta posibilidad es algo que ya se nos ofrece en la actualidad. Solo debemos contemplar los efectos de un medicamento aplicado a alguien que padece una enfermedad mental sobre otros aspectos de su comportamiento, a los cuales estamos dispuestos a renunciar con tal de recuperar, en cualquier porcentaje significativo, la identidad de dicha persona. Pero, como dije, el dilema va más allá en un mundo cyberpunk, tanto que quedaría totalmente eliminado, pues dicho dilema en la actualidad se nos ofrece de modo aislado, de modo casi individual dentro de una sociedad cuya normalidad aún está regida por la biología natural de los individuos. Dichos casos no son representativos y por lo tanto no implican una transformación social, no son un cambio significativo en el rostro de la humanidad. Una humanidad que, como hemos visto, ha dibujado su aspecto a través de siglos de autorregulación de sus dos partes, pasional y lógica, porque no ha tenido mayores opciones. Pero en el caso del chip de memoria interactuando cibernéticamente con el hipocampo, elimina de un solo golpe la naturaleza del ente dimanador de nuestra sociedad. Destruye la condicionalidad de serie en los impulsos humanos que nos tocan al nacer. Ya no hay nada que controlar, ya no existe proceso autorregulativo. La íntima contradicción entre razón y pasión que ha producido nuestro mundo ha desaparecido, y en su lugar ha quedado una mera conexión que podría encenderse o apagarse. Y esto no sería algo serio para la humanidad si, como he dicho antes, se tratase de casos aislados, de eventos con una frecuencia marginal en la población. Pero en un mundo donde dichas ampliaciones cibernéticas y mecánicas serían el pan de cada día, la habitualidad de nuestra sociedad, esto podría conducirnos, creo yo, a una transformación sin precedentes, pues la enorme cantidad de individuos que entrarían en el proceso transhumano traería consigo poblaciones, grupos sociales enteros en los que se constituiría otra normalidad, una normalidad en la que la dialéctica productora entre razón y pasión desaparecería. Dicha futura normalidad ya no sería la nuestra, sino la cibernética. Como puede advertirse con el traumatismo de la transformación de la biología del ente dimanador de la sociedad, cosas como la intencionalidad, el deseo, la idea de progreso podrían también desaparecer. Dicha sociedad, para quienes queden en la marginalidad, es decir, quienes somos hoy la normalidad, sería algo absolutamente incomprensible. El mundo humano quedaría sumido en una arbitrariedad monstruosa, empujado por una población cada vez más identificable con una nueva forma, con una forma cibernética que demanda su legitimidad. Esa sociedad tendría el aspecto de una colmena, cuyos individuos, para continuar existiendo, requerirían de actos arbitrarios de una programación descomunal. Todo quedaría reducido a la pura función de los seres cibernéticos sin intención ni sentido. La existencia humana y sus actividades quedarían a merced de los antojos azarosos de una voluntad semidurmiente. Por otro lado, y tocando un tema en el que tal vez profundice más adelante, sabemos por el darwinismo que la producción de especies obedece, entre otras cosas, a la separación y aislamiento de sus grupos poblacionales de una misma especie, los cuales, tras un largo tiempo, consiguen diferenciarse por variación hasta quedar convertidas en especies distintas. La pregunta aquí es, ¿esa nueva humanidad entraría en un proceso netamente evolutivo de diferenciación? Y tras esta primera pregunta hay otra no menos importante. ¿Hasta dónde la transhumanidad se comportaría
como el aislamiento y la división de la especie humana en otras distintas. Desde luego, hay mucho de divagación en todo esto. Dejémoslo para posteriores entregas. Todo este análisis nos conduce hacia una especie de callejón sin salida, un callejón del cual, sin embargo, tampoco vemos la entrada, una especie de desaparición de toda visión hacia adelante, con un mínimo de forma. A lo informe. La religión podría ser o no ser, la política podría ser o no ser, el arte podría ser o no ser. Logos y patos se perderían para siempre en el mar primigenio de la transhumanidad. ¿Qué quedaría de todo ello? No lo sabemos. Quizá tan solo una palpitación, una locura, quizá el instinto primitivo de autoconservación, intentando rearmar con pedazos irreconocibles algo que pueda tener algún sentido. Que esto sea nuestra verdadera edad de oro, y por qué no. Cosas parecidas ya nos han ocurrido, y aquí estamos. Desde luego, no seríamos nosotros los que estaríamos en ese momento, serían ellos. On the plateau there, hair and skin shining golden, holding daisies in her ears, standing 9 feet tall, making stones out of boulders, wrapped up in chains and evening wear. I flashed a yellow grin, 15 teeth came loose and fell out of it, but she blushed all the same.